buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Bien, como podéis ver aquí, tenemos preparado el material para nuestro próximo vídeo y se trata de, como podéis ver, la placa MKS Gen L, una pantalla TFT 35 y los drivers, los TMC 2208, que vamos a colocar todo esto en nuestra Ender 3. Voy a intentar hacer un vídeo explicando todo: montaje de la placa, montaje de los drivers, configuración TFT, configuración de Marlin, para dejar nuestra Ender 3 pues con una placa, pues nos va a permitir tener una pantalla TFT, poner unos drivers mucho más silenciosos, como podéis ver aquí, para poder incorporar los drivers que queramos. Así que empezaremos poco a poco, así que vamos a ello. Bueno, vamos a comenzar con nuestra actualización de la Ender 3 y lo primero que vamos a hacer es desmontar la placa que viene en stock, la Kerality. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para ello? Pues en primer lugar, desconectar todos los cables. Tenéis que recordar que algunos vienen marcados pero otros no, con lo cual lo mejor lo marcamos para que luego nos sea más fácil a la hora de ponerlo en la MKS Gen L. Y tened en cuenta que, como veis, algunos tienen puesto silicona, con lo cual tendréis que despegarlo quitando esa silicona para que puedan salir. Así que bueno, primer paso, vamos a desconectar toda lo que es la placa de stock. Y bueno, como podéis ver, ya hemos desmontado toda la electrónica que, como sabéis, se ubicaba en esta zona. Lo que es la caja venía atornillada aquí, y también lleva un tornillo, lo que es por abajo, que hemos tenido que quitar. Y bueno, lo tenemos todo preparado para poner la nueva placa. Solamente recordaros que hemos desconectado todos los cables, lo hemos marcados, ¿vale? Y vamos ahora con la instalación. Para ello vamos a ver qué opción vamos a elegir para instalar la MKS Gen L. Así que vamos al lío. Y bueno, quería venirme al ordenador a enseñaros cuáles son las opciones que tenemos para adaptar la nueva electrónica a nuestra Ender 3, ¿vale? Yo he optado por una de estas dos. Puede que haya alguna más, pero Touch in Touch creo que hace un buen trabajo. Y como podéis ver, tenemos esta primera opción que sustituye a la electrónica, dejándola ubicada en el mismo sitio que se encuentra ubicada en la actualmente la de stock. Es decir, como podéis ver aquí, delante, y tenemos esta otra segunda opción, la de Ender 3 All-in-One, que va a poner toda la electrónica en la parte de atrás de la Ender. Esta es la que yo he cogido. Creo que queda todo mucho más recogido atrás. La parte de adelante se queda libre. Te permite pues tener por un lado en este lado la electrónica, la placa, la MKS Gen L. Además es compatible también con otras placas. Y aquí en este compartimento de la izquierda puedes poner una Raspberry
que después nos puede venir muy bien, seguramente más adelante lo haremos, para poder manejar la impresora remotamente. Así que, sin más, solo comentaros estas dos opciones que hay y que esta es la que yo he elegido, así que vamos a situar la electrónica en su sitio. Ahí. Y bueno, vamos a colocar los drivers aquí en estas posiciones que vemos. Los 2208 que tenemos aquí, ¿vale? Se trata de colocarlos, como veis, tenemos una fila negra y tenemos una fila verde, y como veis, los TMCs, los 2208, vienen ya indicándonos dónde va cada fila verde y negra, de manera que no podemos equivocarnos al ponerlo en su sitio. Tan fácil como esto, seguir los colores, ¿vale? Hay que decir que para poner los 2208 tenemos que quitar este tercer jumper que vemos ahí. Como podéis ver aquí, es el tercer jumper el que queda completamente libre. Este jumper, para todos hay que quitarlo igual, así que vamos a ello. Y bueno, por último vamos a colocar los disipadores, ¿vale? Que le vamos a quitar la pegatina y lo vamos a colocar aquí encima de cada uno de los drivers, sin que ninguno vaya a rozar con las conexiones de los laterales. Así que ahí vamos. Y bueno, como podéis ver, aquí tenemos impreso las digamos, dos carcasas para ubicar la electrónica en la parte trasera de la impresora. Quitamos estas dos tapas y, como podéis ver, esto entraría, si ajustamos por aquí y ajustamos por aquí, esto entra perfectamente. Como podéis ver, esto entra, quedaría así, perfectamente encajado en la parte trasera. Así que creo que queda bastante recogido. Aquí tenemos el acceso al cable USB y aquí tenemos también, por si queremos instalar la Raspberry Pi, y también podemos meter algunos módulos aparte, como por ejemplo reductores de voltaje, que puede venirnos bien para la electrónica de los ventiladores. Así que bueno, vamos a continuar con el montaje y la conexión de todo el cableado. Y bueno, como podéis ver, hemos dado corriente, hemos conectado los cables de la fuente de alimentación a la placa, porque vamos a configurar los drivers, o mejor dicho, regular el voltaje de los drivers de X, Y y Z. Como sabéis, tenéis que poner el negativo para medir negativo aquí, que podéis usar el negativo de la fuente, y el positivo en el tornillo regulador de cada driver. Bueno, este voltaje para empezar, que luego ya veremos si hay que reajustar, subir o bajar un poco. Y bien, ya tenemos todo conectado en la MKS GNL. Comentaros varias cosas. Es que, como podéis ver, estos dos cables, porque ahora la pantalla de la Ender 3, si la vais a mantener, como es mi caso, que vamos a estar con la TFT y la pantalla original de stock de la Ender 3, pues antes en la placa de serie iba conectado solo al puerto de expansión 3, tanto en la
pantalla como en la placa solo se usaba un cable y ahora necesitáis 2 cables si queréis mantenerla, ¿eh? Ya que van al expansión 1 y expansión 2, EXP1 y EXP2, y en la propia pantalla igual irían conectados en el puerto de expansión 1 y 2 respectivamente, y la TFT que va pues aquí conectada, ¿vale? Las conexiones os dejaré un esquema para que sepáis dónde va cada cosa. Aquí tenéis los 2 transmistores, el del nozzle y el de la cama. Como podéis ver, ahí atrás están los 4 motores X en el verde, azul y rojo, X, Y y Z, y van conectados, digamos, pegados a la parte izquierda. Yo no he tenido que hacer ninguna modificación en el conector porque si empuja un poco entra perfectamente. Y como podéis ver, para el eje Z he tenido que poner un alargador porque no me llegaba el cable en esta ubicación y he tenido que alargarlo. Y bueno, las conexiones, pues bueno, en el primero que tenéis aquí abajo va la fuente de alimentación, el siguiente el cartucho del nozzle y luego tenemos el extrusor. En el E0 va lo que es conectado el extrusor y en el E1 yo he conectado el ventilador del nozzle, ¿vale? Que luego en el firmware, en el Marlin, vamos a cambiar el pin para que funcione y se active cuando alcance 50 grados de temperatura. Bueno, esto es todo así por encima. Ahora nos iremos a Marlin, las configuraciones que hay que cambiar, y luego configuraremos la pantalla TFT. Así que seguimos adelante. Y bien, bueno, ya estamos en el ordenador. Vamos a ver ahora que tenemos que cambiar en nuestro Marlin para dejar configurado la nueva placa de MKS, la Gen L, los drivers, los 2208 y la pantalla TFT junto con la de la Ender 3 de stock. Así que vamos a comenzar. Bien, nos venimos al fichero de configuración H y lo primero que vamos a tocar es deciros que el Marlin que vamos a tocar es el 2.0. Ya hicimos un vídeo en su día de cómo actualizar nuestra Ender 3 al Marlin 2.0 y bueno, el mismo archivo modificado para la Ender que yo tenía, que dejé en la descripción del vídeo, es el que vamos ahora a editar para cambiar esos parámetros. Por lo cual vamos a ir directo a lo más importante. Como veis aquí, board, pues tenéis que poner MKS Gen L, board MKS Gen L, y quitar la de Creality, que es el primer cambio que vamos a realizar en Marlin. Lo siguiente que tenemos aquí, que tenemos que modificar, son los drivers. Como veis, yo he comentado los A4188, que son los que traía la placa Creality, y ahora he puesto en X, Y, Z y el extrusor, como en mi caso, los TMC 2208 standalone, ¿vale? Pues esto tendréis que comentar esta línea y descomentar esta otra con los drivers que le hemos puesto a nuestra placa. Este sería otro de los cambios que tenemos que hacer.
Esto que veis aquí, los pasos, pues no hay que tocar nada, indudablemente, porque todo va a seguir igual. Sí es cierto que, por ejemplo, el extrusor, que yo, como sabéis, tengo un Montes, un clon de un Montes de Triangle Lab, lo tengo puesto en 415. Es verdad que voy a cambiar el driver al extrusor y que, bueno, habrá que ver si estos pasos son justos o hay que hacer una modificación, pero bueno, eso ya luego, como sabéis, se extruye una medida y se comprueba si hay medida exacta, si hay que poner un pelín más o un pelín menos. Todas las cosas que tenéis que comprobar, en mi caso no he tenido nada que cambiar, pero es importante, como veis aquí, lo que es el sentido en el que giran los motores. Bueno, esto una vez que hagáis el cambio y actualicéis el Marlin y probéis la impresora, simplemente es ver si alguno de los ejes está funcionando al revés, pues tendréis que poner el valor contrario. Es decir, si aquí pone true, pues tendréis que poner false. O al revés. En mi caso, yo no he tenido que cambiar nada. Y bueno, el extrusor que lo tengo en false, porque así en su día lo cambié cuando puse el Montes, que fue necesario. Así que aquí, les digo, en principio no tenéis que tocar nada, salvo que cuando probéis, veis que alguno de los ejes está haciendo un movimiento invertido y habría que cambiarlo aquí. Bien, otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta, en el caso, como es mi caso, que vayáis a usar las dos pantallas, es decir, queréis usar la TFT35 junto con la de stock de la Ender, deciros que tenéis que descomentar esta línea, porque por defecto la Ender viene configurada con otra que es esta, define CR10 Stock Display, ¿vale? Esta es la que trae la Ender por defecto, entonces tenéis que comentar esta línea y descomentar por esta otra. RedWrap Discount Full Graphic Small Controller. Esa es la que tenéis que dejar para poder usar las dos, ya que si dejáis la anterior configuración no va a funcionar la de stock de la Ender, ¿vale? En el caso de que solo utilizaseis la TFT, pues aquí no tenéis que poner ninguna. Comentáis todos y no hay que poner ninguna. Pero si vais a usar las dos, recordad quitar o comentar esta CR Stock Display, que ya no sería así, y descomentar esta para activar esta, ¿vale? Eso sería todo en el fichero configuración H. ¿Qué tenemos que cambiar? Configuración Advanced H. Bien, pues una cosa importante, y es que ahora el pin del ventilador del nozzle cambia, ¿vale? Como veis aquí, el E0 en nuestro extrusor, autofan pin, ¿vale? Esto lo que hace es que cuando el nozzle alcanza los 50 grados, el ventilador salta automáticamente. Bien, pues ahora en la placa nueva no es el pin que venía antes, sino que tendréis que cambiarlo y poner este valor, el pin 7, que es el pin que corresponde en la placa de la MKS Gen L. ¿Vale? Si no me falla la memoria, que creo que ya está todo, estos son los únicos cambios que hay que hacer en el Marlin, tanto en configuración H como en configuración Advanced H. Con esto ya podríamos subir el Marlin a nuestra máquina y hacer lo típico, ¿no? Las primeras pruebas. Lo primero que yo recomiendo, que es lo que yo he hecho, es una vez puesto el Marlin, comprobar que todos los ejes se mueven correctamente, comprobar que todos los finales de carrera funcionan correctamente
Y bueno, ya a partir de ahí, probar calentar el extrusor, calentar la cama, vigilar que los ventiladores salten, y ya si vemos que todo está normal, pues entonces lanzaríamos una impresión, primera impresión de prueba. Así que bueno, esto es todo en cuanto a Marlin. Y vamos a seguir porque ya lo último que nos queda sería configurar la pantalla TFT. Así que seguimos. Bye bye. Y bien, estamos aquí de nuevo en el ordenador porque ahora vamos a configurar nuestra pantalla TFT, ¿vale? La pantalla TFT de 35. Vamos a ver qué archivo nos tenemos que descargar y vamos a ver cómo configurar la pantalla. Así que comenzamos. Y bien, lo primero que tenéis que acceder es al GitHub que tiene Makerbase, MKS. Esto no tiene ninguna complicación, lo tenéis aquí. Si escribís en Google MKS TFT, pues os va a salir el enlace. Y aquí tenemos para descargar todos los modelos. En nuestro caso vamos a descargar MKS TFT 3.5, que es nuestra pantalla. TFT 35 versión 1.02, que es la que actualmente está. Así que vamos a proceder a su descarga. Y vamos a pinchar aquí en tft.rar y vamos a descargarnos. Y bien, ya lo tenemos aquí, TFT35 descomprimido, y vamos a acceder a los ficheros que nos trae y cómo tenemos que configurarlo. Bien, como podéis ver, aquí tenemos el manual, ¿vale? De la TFT, que también la podéis descargar en el mismo sitio, lo dejaré en los comentarios del vídeo. Bien, es importante que le echéis un vistazo al manual porque vais a saber algunas cosillas para poder configurar en condiciones esta pantalla, que como veis, pues aquí tenemos un poco el diagrama de conexiones a través de este puerto a la placa, la GNL, el lector de tarjeta. Aquí le vamos a poner una SD para meterle el firmware, y además es la SD, ya que hay que comentar que como sabéis, la MKS GNL no trae lector de tarjetas, así que vamos a imprimir a través del lector de tarjetas de la propia pantalla TFT. Bien, aquí, como podéis ver en el propio firmware, os viene el enlace de cómo instalar el firmware. Lo vamos a descargar de aquí, que es donde yo he dicho. Y ahora se trata de copiar estas 5 carpetas a la tarjeta SD. Y una vez encendamos la pantalla con estas 5 carpetas, va a proceder a actualizar el firmware. Bien. Por defecto, pues lo único que hay que tocar es el mksconfig.txt, que es donde vamos a configurar el firmware. Como podéis ver, el manual también os viene la configuración de cómo cambiar el lenguaje, cómo configurarlo. Esto es bueno que le echéis un vistazo, aunque yo lo voy a aplicar ahora por arriba. Y por último, otra de las cosas que también se puede hacer es que aquí viene cómo personalizar las imágenes, el logo, los iconos. Bueno, en fin, esto es otra cosa. Quizás pueda hacer un vídeo más adelante de esto, pero ahora mismo vamos a ir con la configuración del firmware. Entonces, yéndonos un poco al fichero que nos habíamos descargado aquí, recordamos, ¿vale? TFT35 v1.02 file.rar, lo descomprimimos y veis que aquí tenéis todas estas carpetas. Bien,
hay una carpeta que es Samples, donde ya viene configurado, como podéis ver aquí en versión inglés, las 5 carpetas que tenéis que poner en la SD. Entonces, ¿qué hacemos? MKS Font contiene las fuentes, MKS Pic contiene todos los iconos que van a aparecer en la pantalla TFT, MKS TFT 5 pin es el firmware y esto es para el módulo Wi-Fi. Bueno, si no tenéis el módulo Wi-Fi, pues podéis obviarlo. Pero bueno, yo lo pongo porque no pasa nada si está puesto. Y este es el archivo que tenemos que editar para configurar nuestra pantalla TFT. Así que vamos a ello para que veáis lo que tenéis que editar. Lo que tenemos que hacer es decirle qué tipo de firmware usamos. 1 para la Marlin, 2 para Repetier, 3 para el Muzi, en nuestro caso el 1 Marlin. Aquí definimos si nuestra impresora es normal o una Delta, en nuestro caso normal. La tasa de audios, 250.000, creo que le hemos puesto 4. Ojo porque tendréis que tener puesta la misma tasa en el Marlin y aquí. Si tenéis tasas diferentes, entonces la pantalla no va a funcionar. O sea, 250.000 aquí y recordar el Marlin 250.000. Multilenguaje, bueno, pues en este caso 1, habilitar el tema de multilenguaje y aquí podéis ver que elegimos cuál es por defecto. En mi caso, el 5 de español. De todas formas, la propia pantalla TFT, al tener activado multilenguaje, pues va a salir todo para seleccionar el que queráis. Número de extrusores, pues en mi caso 1. Si tenéis 2 extrusores, pues tendréis que poner 2. Y temperatura máxima y para el hotend y temperatura máxima para la cama. Yo tengo 270 y 120. De aquí tampoco tocamos nada. Y aquí tenemos también una cosa importante, que es la función del cambio de filamento, ¿vale? Aquí tenéis que poner la velocidad, unos 600 tengo puesto yo, y el máximo de milímetros para la descarga y la carga. Esto ya dependiendo de si tenéis un tubo Bowden, pues necesitaréis poner más milímetros que si tenéis una extrusión directa. Esto ya se configura al gusto. Esto sí, hay que decir también que en Marlin tenéis que poner cuál es el máximo. Marlin tiene una opción para definir cuál es el máximo de largo, digamos, de extrusión que permite en la carga del filamento. Es decir, si en el Marlin tenéis puesto 300, por mucho que aquí, pues si aquí ponéis 400, no va a funcionar. Y lo peor es que no va a funcionar la carga y la descarga. Le vais a dar y no va a hacer absolutamente nada. Con lo cual tiene que tener los mismos valores que tengáis en el Marlin. Si necesitáis 400, pues en el Marlin 400. Bueno, pues digamos que es la temperatura. Aquí podemos poner a 200 grados. Mínima a la que se va a hacer la carga del filamento. Es decir, cuando entréis a hacer una carga o una descarga, el nozzle se va a calentar y si le ponéis 190, pues se quedará en 190 y si le ponéis 200, pues se quedará en 200. Así que, bueno, 200 creo que está bien. Bueno, la función del nivelado. Vale, aquí tenemos varias opciones, manual, auto o confiar leveling a través de botones. Yo tengo puesto manual, vale decir que aquí podemos configurar cuántos puntos queremos. Es decir, si queremos que separe el extrusor en 3 puntos, 4 o 5. Yo tengo puesto 5, que es el máximo, ¿vale? Para que vaya a las 4 esquinas y el medio. Y aquí, pues como veis, le dais la posición. Es decir, que si tenéis una base de 220 por 220, como es el caso de la Ender 3, pues tenéis que calcular los puntos por donde quiere que el nozzle pase para nivelar la cama. ¿Vale? La función Wi-Fi,
que en nuestro caso pues no lo vamos a usar, pero sí aquí le puedes poner como Apple sería un punto de acceso o bien como estación, en el caso que usáramos a través del router Wi-Fi. Y bueno, el nombre de la Wi-Fi, el password, en fin. Ya digo que esto en caso de que uséis el módulo Wi-Fi, que en mi caso yo no lo uso. Y bueno, aquí tenéis una función de customización o personalización, ¿vale? Que te permite personalizar algunos botones. Como veis aquí, dice número de more button. Bien, esto es porque la pantalla, aparte de las opciones básicas, pues podemos configurar 7, cuando le deis a más, ¿vale? Yo esto aquí en principio no tengo configurado nada, pero con el punto y coma podemos poner comandos, G-codes, de manera que podemos definir 7 funciones nuevas que nosotros queramos que haga la impresora, ¿vale? Aquí lo pondría separado por puntos y comas el G-code que quiero que ejecute, o el código o el comando que quiero que ejecute. Bueno, esto es todo. Como podéis ver, es bastante sencillito de configurar, ¿vale? Y bueno, se trata de, una vez que lo tengamos configurado, metemos estos 5 ficheros en la tarjeta SD y tal y como están, una tarjeta con solo esos 5 ficheros, encendemos la máquina y la pantalla TFT, al encenderse y detectar esos archivos, automáticamente se va a poner a configurar esa pantalla. Así que esto es todo lo que tenemos que hacer, ¿vale? Ahora nos vamos a ir a la pantalla con la tarjeta y vamos a ver cómo se hace el proceso de actualización del firmware. Así que nos vamos a la máquina. Y bien, aquí tenemos la tarjeta SD que vamos a poner en la pantalla TFT y vamos a encenderla para que veáis el proceso de actualización. Ya tenemos puesto la tarjeta SD en la pantalla, así que vamos a encender la impresora para que veáis cómo al detectar los archivos, las carpetas que hemos visto antes en el ordenador, automáticamente se va a actualizar el firmware. Fijaros, booting, el AC, ahí está actualizándose. Como podéis ver, tarda un poquito, ahora está actualizando todo lo que es los archivos de gráficos, botones. Ahora está borrando la fuente y poniendo la fuente D que hemos puesto en la tarjeta y va a reiniciarse, como podéis ver. El logo, que no ha salido bien, pero bueno, es un logo que yo he intentado cambiar, pero habrá que seguir afinando. Y como podéis ver, la pantalla queda completamente configurada. Aquí si nos vamos a la SD, tendríamos ya los G-codes para imprimir, ¿vale? Y como podéis ver, todas las herramientas para calentar, extrusión, mover, la carga y la descarga del filamento. Esta es la función más que os decía, que si configuráis los botones aquí te podéis configurar 7 funciones más. Y bueno, setting.
y esto es absolutamente todo así de sencillo, se actualiza, así que con esto damos por finalizada la configuración de la pantalla TFT. Y bueno, aquí estamos haciendo la primera prueba de impresión. Como podéis ver, no se escucha absolutamente nada, increíble. Aquí tenemos la pantalla TFT y disponemos también de la otra. Y como podéis ver, súper silenciosos.